Si estuviéramos en el siglo XX, la captura de Matteo Messina Denaro sería una noticia que taparía todo lo demás que ocurre en el mundo y durante muchos días. Hasta la segunda mitad del siglo XX, la caída de un alto capo de la mafia, sobre todo si era de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, era una noticia estremecedora, ¿no? Horas en la televisión, larguísimos espacios, inmensos espacios en los diarios y de todo el mundo. La caída de un capo di tutti capi, o sea, de un jefe de la Cosa Nostra, de la mafia siciliana, era una noticia de gran impacto no solo en Italia y en Europa, sino en el mundo entero. Pero a esta altura del siglo XXI, la caída de un capo mafioso de la envergadura de Matteo Messina Denaro, quien acaba de ser atrapado en Sicilia después de 30 años prófugo, de 30 años manejando la mafia siciliana desde la clandestinidad, es una noticia que no mueve el amperímetro. Es una noticia más, una noticia importante, pero una noticia más, porque hoy por hoy el capo de la Cosa Nostra es un capo narco más, entre tantos capos narcos que carcomen el mundo de estos días, que infectan el mundo de estos días. Pero no siempre la Cosa Nostra fue una organización principalmente dedicada al narcotráfico. El grueso de su historia no tuvo nada que ver con el narcotráfico. Incluso hasta finales del siglo XX era una cuestión de honor no mezclarse con el narcotráfico, no hacer dinero con las drogas. Era como un principio ético de la Cosa Nostra y de otras mafias italianas. La Cosa Nostra fue hasta finales del siglo XX fue vista como la madre de todas las mafias. Mafias antiguas e importantes en el mundo hay muchas. La Yakuza en Japón, las tríadas en China, la mafia albanesa, la mafia irlandesa, la mafia rusa, la mafia de Turquía. Mafias poderosas las hay y todas tienen larga data. Pero la Cosa Nostra era algo así como la máxima representación de las mafias en el siglo XX. En gran medida porque en Occidente los libros de Mario Puzo, un novelista norteamericano de ascendencia italiana, que fue un gran retratista de las mafias, fue el autor de El Padrino, tal vez su obra maestra, su novela maestra, que llegó al cine con Al Pacino en una oportunidad y antes que eso con Marlon Brando en los papeles principales. La Cosa Nostra era en Occidente la madre de todas las mafias por excelencia. En rigor, la historia de la Cosa Nostra es muy antigua. Hay quienes la sitúan incluso en el medioevo, cuando Sicilia, que había sido invadida por los árabes en el siglo XX, en el siglo IX, y los árabes, a partir del siglo IX, fueron los que desarrollaron los cítricos, que fueron una característica y uno de los rasgos de la economía siciliana, la producción de cítricos, ¿no? El poder económico que empezó a crecer en esa industria, la de los cítricos, cuando todavía estaban bajo ocupación o bajo dominio árabe, en el medioevo habría sido el principio, el origen de las primeras organizaciones de lo que mucho tiempo después daría en llamarse mafia. Por eso hay historiadores que sostienen que la palabra mafia viene de palabras árabes. Algunos hablan de la palabra mafia, que significa o que alude a la matonería. Los mayas eran los matones. A eso aludía esa antigua palabra árabe. Otros hablan de muafa. Muafa es una palabra que alude a la protección de los pobres.
¿no? Son dos significados diferentes, pero los dos con una misma raíz, la raíz árabe. Bueno, hay historiadores de la mafia siciliana que sitúan en aquellos tiempos hasta el origen de la mismísima palabra. Por cierto, es mucho más claro, es mucho más nítido el aparecer de las organizaciones clandestinas conocidas como mafia en Sicilia en el siglo XIX. Hay quienes directamente sitúan que el origen de la mafia es decimonónico, en el siglo XIX. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX cambió de manos muchas veces Sicilia. Muchas veces estuvo bajo control de Francia, después distintos reinos o de algunas partes de la península itálica o de otras partes de Europa. Y en eso de cambiar de manos fue que en el siglo XIX se fueron formando organizaciones en torno a familias tradicionales que mantenían tradiciones en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la organización e incluso estructuras económicas, pero en la clandestinidad. Las mafias eran como gobiernos paralelos a esos gobiernos que imponían capitales extranjeras, ¿no? En esta Sicilia que permanentemente cambiaba de mano en aquellos turbulentos tiempos decimonónicos. Los historiadores que sitúan el origen de la Cosa Nostra en el siglo XIX dicen que la palabra mafia es una sigla que podría decir Mazzini autorizza furti, incendi y avvelenamenti, ¿no? Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos. Alude a Giuseppe Mazzini, que en el siglo XIX fue uno de los grandes impulsores de la unidad de Italia, junto con Garibaldi, con Vittorio Emanuele, ¿no? Con Giuseppe Verdi, el gran músico. Bueno, el concepto de unidad de Italia tuvo entre sus impulsores a Giuseppe Mazzini, que fue un activista propulsor de la rebelión en Sicilia también, ¿no es cierto? Entonces hay quienes aluden que viene de una sigla que signifique, que viene una sigla que empieza con la M de Mazzini. Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos en la lucha contra esos poderes extranjeros para expulsarlos de Sicilia y unirlos con el resto de la península itálica, de la cual a esa isla la separa un pequeñísimo estrecho, el estrecho de Messina. Bueno, también hay otra versión sobre la palabra mafia, que la sitúa como, en su significado como morte a la Francia, Italia anhela, ¿no? Otra sigla, también decimonónica y también vinculada a esas organizaciones secretas que manejaban la economía de manera clandestina para que haya poderes locales, ¿no? Aparte del poder impuesto por la potencia invasora. En fin, en el siglo XX en Sicilia lo que se instaló fue con el nombre de Cosa Nostra. Y la Cosa Nostra llegó a ser poderosísima en Sicilia, incluso poderosísima a nivel mundial. Se vio claramente su extensión a América del Norte, a los Estados Unidos, donde se hizo particularmente fuerte en Chicago y en Nueva York. Fue la extensión de la Cosa Nostra, el implante de la mafia siciliana en Chicago y en Nueva York, que generó figuras como Al Capone, Frank Costello, Carlo Gambino, Lucky Luciano. Lucky Luciano hasta tuvo una influencia clave en la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos desembarcaron en Italia para pelear contra el fascismo y tumbar el régimen de Mussolini, entrando por Sicilia con el apoyo de la Cosa Nostra, gracias a Lucky Luciano y a la mafia en Chicago y en Nueva York, que los había apoyado. En fin, una historia muy, muy grande, muy poderosa. El crimen organizado en Sicilia. Pero el crimen organizado en Sicilia mantenía códigos de honor que permanecían en el tiempo y que tenían que ver con ese pasado, o el decimonónico o el más remoto aún, pero el decimonónico claramente,
¿no? Las cuestiones del honor y las tradiciones de lo siciliano, para no disolverse frente a la potencia bajo la ocupación extranjera. Esos códigos de honor empezaron, que por supuesto no justifican ni los crímenes ni la delincuencia, eran organizaciones criminales, partamos de eso, pero tenían ciertos códigos de honor. Y eso empieza a perderse en la segunda mitad del siglo XX. Desde mi punto de vista, por haberse dedicado al narcotráfico. Era un rubro en que los viejos padrinos no querían entrar. Los viejos padrinos rechazaban mezclarse con el negocio de las drogas. Lo veían indigno y hasta lo veían peligroso, lo veían como un factor de putrefacción. Y efectivamente así fue. La mafia siciliana ganó océanos de dinero cuando se dedicó al narcotráfico, pero ahí, ya en las últimas décadas del siglo XX, empieza también su degeneración interna. Por primera vez, seguramente habrá habido muchas, pero por primera vez una figura muy importante de la Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, de la familia Corleonesi, ¿no? El clan de Corleone, uno de los más poderosos, si no el más poderoso de Sicilia. Tommaso Buscetta es capturado y traiciona la omertà. La omertà era el código de silencio de los mafiosos. Nunca los mafiosos traicionaban la omertà. Y Tommaso Buscetta lo hizo. Nunca un mafioso describía a sus captores, a la policía, a los jueces que los juzgaban, la estructura de la organización. Nunca delataban a los otros jefes, a los otros jerarcas. Siempre guardaban el secreto. Eso era la omertà, el código del silencio. Pero Tommaso Buscetta traicionó la omertà. Y ahí el mundo, y sobre todo la policía italiana, los carabinieri, los servicios secretos de Italia, y los jueces italianos abocados a la lucha contra la mafia, conocieron cómo era la organización de la mafia. Supieron que la mafia tiene una estructura, que en la cumbre tiene al capo di tutti i capi, después viene el cargo de don, caseto, numerale, sottocapo, consigliere, caporegime. Conocieron toda la estructura. Entonces hubo jueces y fiscales muy valientes, por cierto, como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que ya en la década de los 90 embistieron contra la mafia con una potencia impresionante. Por eso, uno de los capomafias poderosísimos de aquella década de los 90 del siglo inmediato anterior, el siglo XX, que se llamaba Salvatore Riina, Totò le decían, Salvatore Totò Riina, cuando estaba acosado, ordenó matar a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. En 1992 creo que fue aquel atentado que mató a Falcone y luego el atentado que mató a Borsellino con un coche bomba. A Falcone le pusieron una bomba en su propio auto o en una parte de la ruta en la salida de Palermo, la capital de Sicilia, y voló el auto por los aires. Aquel golpe lo ordenó Salvatore Totò Riina, que después caería preso, sería capturado. Fue un tembladeral en el mundo, fue una noticia gigantesca que semejante capo mafia cayera capturado. Y después de Salvatore Riina cayó, se llamaba Provenzale, el siguiente capo, que duró poco, y después vino el que acaba de caer. Después de Salvatore Riina vino Bernardo Provenzano, y después de Bernardo Provenzano llegó a la cúpula de la Cosa Nostra quien había organizado los atentados que mataron al juez Falcone y a Borsellino, los célebres atentados contra esos dos grandes magistrados que estaban acorralando a la mafia siciliana. Matteo Messina Denaro, el autor material, el que planificó y ejecutó los atentados,
ordenados por Salvatore Riina, se convirtió, después de Bernardo Provenzano, en el capo de la Cosa Nostra. Llevaba 30 años prófugo, dirigiendo desde la clandestinidad a la Cosa Nostra, que por estos tiempos en gran medida está abocada al narcotráfico. Ya no es ni siquiera la mafia más importante de Italia. En Italia también ya es poderosísima la Camorra, que es la mafia napolitana, la Sacra Corona Unita, que es la mafia de la región de Puglia, y ni qué decir la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa. La 'Ndrangheta, creo, hoy por hoy es la mafia más globalizada del mundo y tal vez una de las mafias más poderosas del mundo, y empezó en Calabria. Era exclusivamente calabresa la 'Ndrangheta. Hoy es mucho más poderosa que la Cosa Nostra. No obstante, hay tanta historia detrás de la Cosa Nostra que la caída de un jefe, aunque en términos reales no sea más que la caída de otro de los tantos jefes narcos, quizás con una envergadura que se acerca a la del Chapo Guzmán en México o a la de Pablo Escobar. A la de Pablo Escobar creo que no. Y la verdad es que creo que la del Chapo Guzmán tampoco, pero en todo caso, un importante jefe narco. Si esta noticia, esta captura, ¿no?, mientras se realizaba un tratamiento oncológico en Palermo, finalmente es capturado Matteo Messina Denaro, cae el último capo de la Cosa Nostra, hubiera ocurrido en el siglo XX, esto sería una noticia gigante. Hoy ni siquiera alienta demasiado la expectativa de que vaya a terminar la mafia. La mafia, igual que todas las organizaciones narcos, cuando pierden una cabeza, generan otra cabeza y así siguen existiendo. Pero no deja de ser una gran noticia que haya caído un capo mafioso de la envergadura de la que llegó a tener Messina Denaro.